El cañón helado del arma rozó ligeramente mi mano izquierda, y ese simple contacto pareció congelarme por completo. El comandante gritó órdenes en somalí, su voz cortando el aire de aquella mañana del 23 de agosto de 2019. Eran poco más de las 6 de la mañana, y el sol comenzaba a salir sobre Mogadiscio, tiñendo las paredes destrozadas y el suelo polvoriento de un resplandor anaranjado que contrastaba con la desesperación del lugar. Tenía las manos atadas tras la columna con alambre de púas, y la sangre corría lentamente entre mis dedos. Pero, sinceramente, el dolor era lo de menos en ese momento. Lo que realmente me atormentaba era el ruido en mi interior. Mi corazón latía como un tambor enloquecido, tan fuerte que apenas podía oír a los hombres que me rodeaban. Frente a mí había 20 soldados alineados en 2 filas perfectas, cada uno con un AK-47 ya posicionado. Me miraban con una extraña mezcla de ira y desprecio, pero había algo más, algo que solo comprendería años después. No estaban allí solo para acabar con mi vida. Sobre todo, querían silenciar la fe que albergaba. Eso, para ellos, era más peligroso que cualquier arma. Me llamo Abdi Hassan, tengo 37 años, pero ese día me sentí como si hubiera vivido siglos. Crecí en Kismayo, al sur de Somalia, un lugar donde la violencia se funde con la vida cotidiana como si fuera parte del polvo. En mi infancia, las noches estaban acompañadas por el sonido de los disparos, y los días estaban marcados por el llanto de las madres y las calles vacías por la fuerza del miedo. Crecí creyendo que la vida era así, dura, cruel, implacable. Durante mucho tiempo, yo también seguí ese camino. Llevaba dentro una visión distorsionada de Dios. Para mí, Él solo era juicio, castigo y exigencias. La misericordia era debilidad, el amor un riesgo y la compasión algo que podía costar caro. Nunca imaginé que Dios vendría a mi encuentro de una manera tan improbable. Una noche de enero de 2014. Un etíope llamado Samuel apareció en nuestro barrio vendiendo telas. Lo que nadie sabía era que, entre esas telas coloridas, escondía pequeños ejemplares del Nuevo Testamento en somalí. Así fue como la semilla de la fe comenzó a germinar en mí. Poco sabía yo que ese pequeño libro lo cambiaría todo. 5 años después de aquel encuentro, allí estaba yo, atado, condenado, con 20 armas apuntándome al pecho. El comandante levantó la mano, preparando el gesto final que daría comienzo a la ejecución. Cerré los ojos. No tenía palabras bonitas, ni una larga oración. Solo un nombre escapó de mis labios, casi como un suspiro. Jesús. Eso era todo lo que tenía. La última ofrenda de alguien que creía que su vida estaba a punto de terminar. Pero en el instante en que pronuncié ese nombre, algo completamente inesperado ocurrió en mi interior. Una profunda paz. Algo que nunca antes había sentido. Comenzó a extenderse por mi cuerpo, como agua fresca, fluyendo por tierra firme. El comandante bajó la mano, y en ese preciso instante, se oyó el estallido. Los 20 cañones dispararon a la vez, y el estruendo fue tan potente que parecía como si el cielo se derrumbara. El humo se elevaba rápidamente, denso, quemándome los ojos e impregnando el aire con olor a pólvora. El suelo de tierra tembló, y el eco de los disparos golpeó las paredes destruidas del viejo mercado, creando un sonido casi sobrenatural. Es extraño pensarlo ahora, pero en ese instante, en el momento exacto en el que todo debería haber terminado, algo completamente diferente comenzó. Sentí el calor de los disparos zumbando tan cerca que quemó el aire a mi alrededor. Oí el zumbido de las balas cortando el viento como enjambres invisibles. Fragmentos de hormigón cayeron sobre mi cabeza mientras la columna detrás de mí comenzaba a desmoronarse por el impacto. Y entonces, todo se detuvo. Un silencio tan profundo, tan imposible, que sentí como si el mundo hubiera contenido la respiración. Me tomó unos segundos darme cuenta de que seguía viva. Abrí los ojos lentamente, temerosa de lo que vería. Estaba preparada para ver mi cuerpo destrozado, para sentir el dolor final antes de desmayarme y desaparecer. Esperaba sangre, laceraciones, quemaduras, pero al mirarme, fue como si viera a otra persona. Mi túnica beige, ya manchada por días de cautiverio, estaba exactamente igual que antes, sin lágrimas, sin manchas de sangre, nada. Me pasé las manos por el pecho, los brazos, las piernas, y todo era piel intacta, sin dolor,
sin heridas. Ninguna señal de que 20 rifles acabaran de dispararme. Fue entonces cuando levanté la cabeza y vi a los hombres que deberían haberme matado. Estaban completamente inmóviles. Con los rifles aún en alto, el humo se elevaba como pequeñas serpientes grises en el aire quieto. Pero sus rostros lo decían todo. El odio se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba el asombro y un miedo tan real que casi podía tocarlo. 3 dejaron caer sus armas al suelo, y el estruendo metálico resonó por el mercado vacío. 2 simplemente cayeron de rodillas, incapaces de soportar su propio peso. El comandante, el hombre de la cicatriz en la mejilla izquierda, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Le temblaban los labios. Sus ojos, antes duros como la piedra, ahora estaban llenos de lágrimas, buscando una explicación en el aire. Pero nada podía explicarlo, excepto Dios. Entonces ocurrió algo que me afectó más que cualquier bala. Un joven, no tendría más de 23 años, dejó caer su rifle y corrió hacia mí. Se arrodilló frente a mí, aferrándose a los bordes de mi bata como si yo fuera su única posibilidad de sobrevivir. Lloró descaradamente, sollozando a gritos. «¿Quién te protegió?», gritó en somalí. «¿Quién sostiene las balas en el aire? ¿Qué clase de Dios es ese?». No pude responder de inmediato. Las lágrimas simplemente comenzaron a caer, porque supe, en ese instante, que no había sido casualidad, ni un fallo, ni suerte. Esa escena, ese silencio imposible, era Dios, el Dios vivo, el Dios presente, Dios interviniendo. Sentí unas manos tocándome las muñecas y me di cuenta de que alguien estaba cortando el alambre de púas. Cuando se rompió, apenas podía mover las manos. Sentía como si me hubieran vuelto a la circulación pinchazos de aguja. Di un paso adelante, pero mis piernas cedieron después de tantas horas atrapada en esa posición. Antes de caer, unos brazos me sujetaron. Levanté la cabeza, aún intentando recuperar el aliento, y vi que eran 5 de los verdugos, 5 hombres que acababan de intentar quitarme la vida. Ahora me rodeaban no como enemigos, sino como personas destrozadas, transformadas, desesperadas por algo que no entendían, pero que sabían que no podían negar. «Enséñanos», murmuró uno de ellos, casi sin voz. «Enséñanos sobre este Dios que te mantiene vivo incluso ante la muerte». Y allí, en ese lugar que debería haber sido mi tumba, comprendí que Dios había hecho más que salvarme. Había entrado en esa escena de muerte y la había transformado en un altar improvisado. El humo de los disparos aún flotaba en el aire. El sol salía lentamente iluminando cada rostro atónito, y sentí, profundamente, que ese momento lo cambiaría todo, no solo para mí, sino también para esos hombres. Fue como si Dios dijera: «No solo te di vida, estoy dando vida a través de ti». Todo eso redefinió para siempre mi comprensión del propósito de Dios. Él no solo me liberó de la muerte, sino que me colocó exactamente donde Él quería que estuviera. En ese lugar de ejecución, donde normalmente termina la vida, Dios erigió para mí el primer púlpito de mi vida. Pero, en realidad, la historia no comenzó allí. Comenzó mucho antes, 37 años antes, en una pequeña y oxidada choza de hojalata en Quismayo, donde nací como el 5º hijo de una familia que vivía de lo poco que podía conseguir. Mi padre, Khalif Hassan, trabajaba siempre que había trabajo disponible en el puerto, cargando pesados sacos de arroz como si quisieran aplastarle los hombros. Mi madre, Faduma, se ganaba lo necesario lavando ropa en el río, luchando por espacio y dinero con decenas de otras mujeres que luchaban por la misma oportunidad. La escasez era el aire que respirábamos. La miseria formaba parte del paisaje. Crecí creyendo que la vida consistía simplemente en sobrevivir un día más, y eso era todo. El hambre era tan constante que, con el tiempo, dejó de ser un dolor para convertirse en rutina. Los grupos armados que patrullaban las calles eran como tormentas impredecibles. No sabías cuándo llegarían, pero sabías que llegarían. Cuando tenía 12 años, presencié mi primera ejecución pública en la plaza central. Quedó grabada en mi memoria como una marca, un cruel recordatorio de que, allí, la vida valía menos que un pedazo de pan duro. Por mucho que intentara aceptar esta realidad, había una inquietud dentro de mí, algo que no podía reprimir. Por las noches,
Me quedaba tumbado mirando las estrellas y preguntándome, si Dios existe, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué permite que todo sea tan cruel? Esta pregunta me persiguió hasta los 25 años, cuando trabajaba como ayudante de mecánico en un taller improvisado, uno de esos lugares donde los coches destruidos por explosiones tenían una segunda oportunidad. Una noche cálida, mientras caminaba a casa, vi a un anciano sentado bajo una acacia. Tenía una pequeña lámpara de aceite y estaba concentrado en algo que sostenía en sus manos. Me acerqué lentamente y pregunté, «¿Qué estás leyendo, viejo?». Levantó la cara y nunca olvidaré el brillo en sus ojos. No era el brillo de alguien poderoso, sino el brillo de alguien que ha encontrado la paz. «Estoy leyendo sobre alguien que amó al mundo lo suficiente como para dar su vida por él», respondió con un ligero acento etíope. No sé por qué, pero me senté a su lado. Había algo en su voz que sonaba como agua a alguien que se muere de sed. Pasamos horas allí, 3, quizá más, y me habló de Jesús como si me contara una historia viva, real e íntima. Habló de un Dios que caminaba entre el polvo, que tocaba a quienes nadie quería tocar, que comía con quienes el mundo despreciaba, que ofrecía perdón a la peor clase de personas, y que afrontó la muerte más vergonzosa para demostrar que nadie está fuera del alcance de ese amor. Mientras Samuel, así se llamaba, hablaba, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Fue como si todos los muros que había construido alrededor de mi corazón, ladrillo a ladrillo, se derrumbaran. Por primera vez en mi vida, lloré de verdad. No ese llanto silencioso y triste que intentas ocultar, sino un llanto profundo, uno que surge de lo más profundo de mi alma. ¿Me amaría también?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Yo? ¿Quién no tiene nada? ¿Quién hizo tantas cosas malas solo para sobrevivir? Entonces Samuel tomó mis manos callosas encontrándose con manos callosas, y lo que dijo a continuación cambió todo. «Hijo», dijo Samuel con esa voz serena que parecía contener siglos de sabiduría, «Jesús no vino por quienes creen que no necesitan nada. Vino por los quebrantados, los olvidados, los que ya no tienen fuerzas. Vino por gente como tú y como yo». Esas palabras perforaron mis defensas como una flecha certera. Allí mismo, bajo aquella acacia, con la luz parpadeante de la lámpara meciéndose al viento, entregué mi vida a Cristo. No hubo discursos hermosos, ni una comprensión profunda de la Biblia. Apenas sabía leer. Solo le hablaba a Dios con sencillez, casi con timidez. Si el Señor realmente existe, si el Señor realmente me ama como dice este hombre, entonces encuéntrame, lléname. Estoy vacío. Y me encontró. Sin ruido, sin alardear. Solo una presencia silenciosa y profunda que empezó a ocupar el espacio donde antes habitaban el miedo, la culpa y la desesperación. En los meses siguientes, Samuel se convirtió en más que un mentor espiritual. Se convirtió en un padre que no sabía que necesitaba. Como nuestra fe debía permanecer oculta, cambiábamos constantemente de lugar para no levantar sospechas. Me enseñó a leer usando el Nuevo Testamento como si fuera mi único libro de alfabetización. Cada versículo se convirtió en una puerta a una vida completamente diferente a la que conocía. Un mundo donde el perdón era más fuerte que la venganza, donde el amor era a la vez arma y escudo, y donde la esperanza era una llama que ni siquiera la violencia podía apagar. Empecé a compartir lo que había aprendido, lentamente, casi en un susurro. Primero hablé con mi hermano menor, Yusuf, quien terminó entregando su vida a Cristo poco después. Luego fue con un primo, y luego con un compañero de trabajo. Cada nueva fe era una chispa que se encendía en un entorno que podría matarnos por ella. Aún así, las chispas seguían apareciendo. En poco tiempo, éramos 7 cristianos clandestinos, reunidos en un almacén abandonado, siempre en secreto, siempre atentos a los pasos del exterior. Esas noches, rezábamos en silencio para no ser escuchados, pero nuestras almas cantaban con fuerza. La paz que sentíamos allí era tan real que, por unos instantes, olvidamos el peligro constante que nos rodeaba. Después de 8 meses, la salud de Samuel empeoró y tuvo que regresar a Etiopía. Pero antes de irse, puso sus manos sobre mis hombros y dijo algo que nunca olvidaré. Abdi, Dios te ha llamado a pastorear a quienes viven en las sombras.
Tu iglesia no tendrá muros. Su púlpito será el sufrimiento de tu pueblo, y tu recompensa será ver la luz entrar donde nadie cree que pueda. Estas palabras se convirtieron en mi luz guía. Durante el día, seguía trabajando en el taller. Por la noche, me convertía en evangelista en secreto. Llevaba comida a los hambrientos, acompañaba a las viudas que no tenían a nadie más, consolaba a los huérfanos en chabolas donde la vida parecía haber sido desarraigada. Y en cada gesto, en cada conversación, dejaba caer la semilla del Evangelio, siempre con la delicadeza de quien sabe que una palabra mal elegida puede destruir familias enteras. Fui testigo de milagros silenciosos. Un exmilitante, marcado por crímenes horribles, ha encontrado la paz por primera vez en años. Una mujer que había sido explotada desde la adolescencia descubrió que valía mucho más de lo que le habían dicho durante toda su vida. Un adicto sin hogar experimentó la liberación y reconstruyó su identidad como alguien amado por Dios. Pero junto con los milagros llegó la oposición. Empezaron a circular rumores sobre mí. Los líderes locales empezaron a vigilarme. Mi familia recibió amenazas veladas. Mi madre lloró, rogándome que abandonara esta locura antes de que todos muramos. Mi padre se distanció de mí y pasó meses sin siquiera mencionar mi nombre. Incluso hermanos y hermanas en la fe me contactaron, preocupados. Abdi, estás llamando demasiado la atención, dijeron. Este no es lugar para atrevimientos. La gente no lo tolera. Necesitas esconderte mejor. Lo que no sabían era el precio que estaban a punto de pagar. Algunos hermanos insistieron. Abdi, vete a Kenia o Etiopía. Allí podrás servir a Dios sin arriesgar tu vida. Lo pensé seriamente. Había noches en las que me sorprendía imaginando una vida lejana, un lugar donde pudiera predicar sin susurrar, donde no tuviera que estar pendiente de cada rincón. Pero cada vez que estaba a punto de ceder a esa idea, algo dentro de mí me impedía hacerlo. Era como una voz suave pero firme que decía, si abandonas al rebaño, ¿quién se quedará para cuidarlo? Si huyes, ¿quién amará a los olvidados? Y así me quedé. Y fue precisamente esa decisión, la de quedarme, la que me puso en el camino de Amin. Amin vivía a solo 3 casas de la mía. La chabola donde vivía parecía a punto de derrumbarse con cualquier ráfaga de viento. Tenía 52 años, pero parecía mucho mayor. Estaba terriblemente delgado, como si la vida misma se le escapara de los huesos. Trabajaba cargando cajas en el mercado cuando tenía fuerzas, algo que ocurría cada vez con menos frecuencia. Primero noté su tos, una tos seca y profunda que resonaba en el silencio de las noches. Luego llegó la fiebre, que lo dejó postrado en el suelo durante semanas. Su esposa, Halima, luchaba desesperadamente por ganar dinero, y sus 4 hijos, todos todavía pequeños, vieron a su padre marchitarse con los ojos abiertos y asustados. Una tarde calurosa de marzo de 2019, oí que llamaban a mi puerta con prisa. Cuando abrí, Halima estaba allí, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Abdi, por favor, se está muriendo. No tenemos nada que comer, ni medicinas. ¿Puedes hacer algo? La acompañé a la cabaña. En cuanto entré, el hedor de la enfermedad me golpeó como un puñetazo. Amin yacía sobre una alfombra vieja, con la piel cenicienta y empapada en sudor. Intentó sonreír al verme, pero su rostro se contrajo de dolor. «No quiero que mis hijos me vean así», murmuró. «Un hombre debe morir con dignidad». Me arrodillé a su lado y sostuve su mano débil. «Amin, la dignidad no se trata de la apariencia. Se trata de tener a alguien a tu lado cuando todo se desmorona. Y no te dejaré solo». Durante las siguientes semanas, pasé todas las noches con él después del trabajo. Le llevaba sopa hecha por mi madre. Compraba medicinas sencillas con el poco dinero que tenía. Le cambiaba los pañales, le limpiaba la piel, le curaba las heridas, pero sobre todo, me quedaba. Me sentaba a su lado y charlábamos. Le contaba cómo me había ido el día. Le hablaba de cosas sencillas. Leía pasajes que me llenaban de esperanza, sin mencionar de dónde provenían. Y fue en una de esas noches, mientras yo refrescaba su frente ardiente con un paño húmedo, que él agarró mi muñeca con una fuerza que ni siquiera sabía que aún poseía. «Abdi, ¿por qué haces esto por mí? Todos me evitan. Incluso mis hijos tienen miedo de acercarse. Dicen que mi enfermedad es un castigo.
Dicen que Dios me ha abandonado. ¿Por qué no me abandonas tú también? Sus ojos estaban llenos de confusión y dolor. Y supe que ya no podía ocultar la verdad. Alguien me había enseñado que el amor verdadero no huye del sufrimiento ajeno, corre hacia él. Es porque alguien me amó cuando yo también me sentía indigno, respondí. Tragó saliva con dificultad. ¿Quién te enseñó eso? Respiré hondo. Después de todo lo que Dios había hecho por mí, ¿cómo podía negarme? Su nombre es Jesús, dijo, sin dramatismo, sin palabras, y Él cambió todo en mi vida. Estaba preparada para el rechazo. Esperaba que Amin se distanciara de mí, que me insultara, que me echara de allí. Ya lo había visto antes, pero en cambio, cerró los ojos y una lágrima rodó por su delgada mejilla. Cuéntame más sobre él, susurró. Háblame de este Jesús que te hace tan diferente. Y así comenzaron algunas de las semanas más preciadas de mi vida. No traje largas explicaciones, ni discursos ensayados, ni argumentos teológicos que yo mismo apenas entendía. Simplemente compartí con Amin lo que había transformado mi corazón, la historia de un Dios que se hizo hombre, que experimentó el dolor, el hambre, el agotamiento, el rechazo, el abandono, la traición e incluso la muerte, todo para llegar a personas que se creían inútiles. Amin absorbía cada palabra como un hombre que bebe las últimas gotas de agua en el desierto. Incluso débil, sus ojos brillaban durante nuestras conversaciones nocturnas. Hacía preguntas profundas, reflexionaba detenidamente sobre cada frase, y poco a poco, algo empezó a cambiar en él. Primero en espíritu, luego en cuerpo. La tos que le había estado haciendo vibrar las costillas disminuyó. La fiebre que lo consumía por dentro empezó a desaparecer. Poco a poco, la piel grisácea recuperó su color. Incluso empezó a tragar mejor y ganó un poco de peso. Cuando finalmente logramos llevarlo a un médico, uno de esos pocos que aceptarían vernos por casi nada, el hombre realizó todas las pruebas, meneó la cabeza y dijo: «Esto no tiene sentido. Ya debería haber muerto. No hay explicación». Pero lo sabíamos. Amin y yo lo sabíamos. Cuando la luz entra, no solo ilumina el alma, a veces ilumina también el cuerpo. Fue una noche de julio, mientras estábamos orando sentados en el suelo de la cabaña, que Amin me interrumpió con una voz firme, sorprendentemente firme. «Abdi, quiero entregarle mi vida por completo a Jesús. Sé el precio que esto puede tener. Sé exactamente lo que podría pasarme a mí y a mi familia. Pero ya no quiero vivir en la oscuridad. Quiero esa luz de la que siempre hablas». Oramos juntos. Y cuando abrió los ojos, había una paz tan profunda en su rostro que parecía casi sobrenatural. «Siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima», dijo, tocándose el pecho. Como si por fin pudiera respirar. Pero la alegría duró poco. 3 días después, mientras estaba en el taller, un niño vino corriendo hacia mí, completamente fuera de sí, sudando y temblando. «Abdi, Abdi, hay hombres armados en casa de Amin y preguntan por ti». Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente lo que eso significaba. Se escuchó alguna conversación. Algún vecino sospechoso nos espió. Algo cambió en el comportamiento de Amin que nos llamó la atención. Y así quedamos expuestos. A pesar de que el instinto de mi cuerpo me gritaba que corriera en dirección contraria, mis piernas se precipitaron hacia su casa. Al doblar la esquina, vi a 5 hombres armados rodeando la choza, rifles cargados, miradas duras, todos mirando hacia adentro como lobos ante una presa acorralada. Amin estaba de rodillas, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Yalima y los niños lloraron, abrazándose unos a otros. El líder del grupo se acercó a mí, con el rostro marcado por las cicatrices de la viruela, lleno de autoridad. «¿Eres Abdi Hassan?», preguntó, sin ninguna emoción. «Soy yo», respondí, y me sorprendí por la firmeza de mi voz, porque mis rodillas temblaban bajo mi túnica. Se le acusa de abandonar su fe e intentar convertir a otros a una religión prohibida. ¿Tiene algo que decir antes de que se lo lleven? Miré a Amin. Él lloraba, no por miedo a sí mismo, sino a mí. Entonces miré a Halima y sentí la desesperación de esa familia que solo quería sobrevivir. Finalmente, levanté la vista hacia el cielo, que estaba pintado de naranja por el atardecer. Ese mismo cielo que me había visto nacer, que había visto mis pecados, mis dolores,
y ahora veía mi elección. Respiré profundamente. Sabía que esa respuesta lo definiría todo. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las casas destruidas, tiñéndolo todo de naranja, supe que no tenía nada que ocultar. Levanté la cara y hablé con la poca convicción que me quedaba. Jesús es real. Su amor es real. Y ninguna bala, amenaza o grito podrá borrarlo. El comandante me miró fijamente por un momento y dejó escapar una risa seca, casi sin alma. «Así que vas a morir por tu verdad», hizo un gesto con la mano. «¡Tomátelos a ambos!». Nos sacaron a rastras de la casa mientras los gritos de Halima y los niños resonaban como cuchillos en el aire. Amin intentó defenderse, pero su cuerpo aún estaba demasiado débil. No me resistí. No fue valentía, fue resignación. En el fondo, siempre supe que este momento llegaría. Nos metieron a los dos en la parte trasera de una vieja camioneta Toyota, rodeados de hombres armados que ni siquiera pestañearon. La camioneta aceleró por calles cada vez más vacías. La noche cayó de repente, espesa como una manta pesada. Amin me miró con la voz casi quebrada. «Abdi, perdóname. Si no hubiera cambiado tanto, si me hubiera escondido más». Negué con la cabeza. «No te disculpes por brillar, hermano. La luz siempre perturba la oscuridad. Y cuando intenta extinguirte, es porque estás iluminando el lugar correcto». La camioneta se detuvo frente a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Nos empujaron adentro y nos separaron. Se llevaron a Amin a una habitación y a mí a otra. Esas fueron las 72 horas más largas de mi vida. No me pusieron ni un dedo encima, pero la tortura psicológica fue implacable. Interrogatorios que parecían interminables. Luces encendidas todo el tiempo. Amenazas contra mi familia, contra mis hermanos en Cristo, contra Amin. Niega a Jesús y aléjate. Eso es todo. Son solo palabras. Tu vida vale más que una fe prestada. No hablé mucho. Solo repetí con voz ronca. No puedo negar lo que sé. Y cada vez que sentía que mis fuerzas flaqueaban, regresaba a aquella noche bajo la acacia con Samuel, a la transformación de Amin, a cada vida que Dios había tocado silenciosamente. La tercera noche, me sacaron a rastras de mi celda. Ni siquiera sé qué hora era. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna. Solo unas pocas estrellas que parecían demasiado lejanas para que me importaran. Me ataron las manos con alambre de púas. Sentí la punta atravesándome la piel y la sangre goteando lentamente. El comandante, el mismo que tenía la cicatriz en la mejilla, se acercó. «Esta es tu última oportunidad. Niega a Jesús ahora y te irás a casa. Sigue con esta terquedad y no verás salir el sol». Respiré hondo y dije, con el último aliento que me quedaba, «Puedes quitarme la vida, pero no puedes quitarme la verdad que habita en mí. Jesús es más real para mí que el aire que respiro. Si tengo que morir por él, moriré con honor». Escupió en el suelo. «Así que prepárense. Al amanecer, serán ejecutados». Me arrastraron a un patio abierto y me ataron a un poste de concreto. El alambre de púas se me clavó aún más en las muñecas. La sangre goteaba lentamente. El dolor era intenso, pero no era lo que más me consumía. Lo que realmente me pesaba en el pecho era el miedo. Un miedo crudo y gélido que parece tragarte por dentro. Y allí, solo, atrapado, herido, solo podía hacer una cosa: respirar y gritar en silencio el nombre de Jesús. En aquel patio, con las manos atadas y el cuerpo temblando, una pregunta martilleaba en mi mente como un tambor. Así terminaría todo. A mis 37 años, sin despedirme de mi familia, sin abrazar a mi madre una última vez, sin ver crecer a mis sobrinos y sobrinas, sin poder decirles a mis hermanos que los amaba, las lágrimas corrían por mi rostro. Y no eran solo lágrimas de miedo, sino lágrimas de injusticia. Me dolía pensar en Amin, quien solo quería vivir y conocer el amor. Me dolía imaginar el vacío que mi ausencia dejaría en mi familia. Y, aún más profundamente, me dolía pensar en todos aquellos que tal vez nunca volverían a saber de Jesús, porque yo no estaría aquí para contarlo. Entonces oré como nunca antes. Pedí fuerza para perseverar, paz para morir bien, si fuera necesario. Un milagro, por pequeño e improbable que fuera. Pero sobre todo, pedí que si mi fin estaba realmente cerca, Dios lo transformara en una semilla. Que mi muerte no fuera solo sufrimiento, sino un testimonio.
El cielo empezó a aclararse lentamente, como si Dios abriera las cortinas de la mañana. Primero un gris pálido, luego suaves vetas rosas y naranjas. Era extraño. El amanecer más hermoso que jamás había visto llegó justo el día en que creía que moriría. Oí pasos, muchos pasos, pedidos rápidos en somalí, el sonido seco de cargadores al ser cargados, seguros al ser liberados, culatas al caer al suelo. Cuando levanté la cabeza, 20 soldados estaban alineados ante mí, 20 rifles apuntándome directamente al pecho. Hice cálculos mentales, 200 balas, 200. Ningún cálculo humano podría haberme salvado con vida después de eso. El comandante se acercó, y su sombra se extendió por el suelo. Última oportunidad, Abdi. Dimite ya. Levanté lentamente la cara. El viento me rozó el pelo. Oí el canto de un pájaro a lo lejos, como si ignorara por completo la gravedad del momento. Y allí, en esa extraña paz, encontré las palabras. No lo negaré, y cuando esas balas se vayan, quiero que sepas que muero amando al Dios que desprecias, y ese amor es más fuerte que cualquier arma que puedas empuñar. El comandante dio un paso atrás y levantó la mano. La señal. Cerré los ojos. Jesús, quédate conmigo. Pero antes de contarles lo que pasó cuando apretaron el gatillo, permítanme dar unos pasos atrás, porque para entender el milagro hay que entender la oscuridad total que había antes. Esas 72 horas de cautiverio fueron una inmersión en ese tormento que no deja marcas físicas, pero sí profundas cicatrices en el alma. La celda medía 2 metros por 2, sin ventanas, con el suelo húmedo y el aire pesado. No era solo la oscuridad física, era como si el mal mismo se hubiera condensado en ese espacio, susurrándome al oído todo lo que temía oír. Dios te ha abandonado, tu fe no vale nada, morirás solo, olvidado. Luché contra estos pensamientos repitiendo versículos que había memorizado a lo largo de los años. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo repetí una y otra vez, pero a veces parecía que solo movía los labios, sin fuerzas para creerlo. Los interrogatorios fueron crueles en otro sentido. Sabían exactamente dónde presionar. Me pusieron fotos de mi familia delante. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos y sobrinas. Pagarán por su terquedad, el interrogador dijo. ¿Quieres que tu fe les cueste la vida? ¿Es eso lo que quiere Jesús? Esa pregunta me hirió más profundamente que cualquier cuchillo. Por un instante, la culpa casi me aplastó. Pero entonces, en el silencio de mi alma, surgió un recuerdo, suave y firme como una llama resistente al viento. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No fue una orden severa. Fue una invitación. Confía en mí por encima de todo. Pon la carga sobre mí. Y eso es lo que me sostuvo en la oscuridad. Hubo un momento en esa tercera noche en que comprendí algo doloroso y cierto. Hay convicciones tan profundas que trascienden la comodidad, la lógica e incluso la vida misma. Y fue precisamente cuando esta conciencia maduró en mí que la noche se volvió aún más pesada. Los guardias me dejaron completamente solo, sin interrogatorios, sin insultos, solo un silencio tan absoluto que parecía burlarse de mi fe. La oscuridad era tan densa que no podía distinguir el suelo de las paredes. Y fue en esa oscuridad que mi mente comenzó a atormentarme de una manera que ninguna tortura física podría. Caí de rodillas. No me quedaban más palabras dentro de mí. Dios, ¿dónde estás? Eso fue todo lo que pude murmurar, si es que llegó a ser una oración. ¿Aún me escucha el Señor? Porque ya no siento nada, nada. Y por primera vez desde que conocí a Jesús, una duda me atravesó como una lanza. ¿Y si todo esto fuera una ilusión? ¿Qué pasaría si mi fe fuera solo un refugio imaginario que ahora se estaba desmoronando? Pero fue precisamente en ese abismo de incertidumbre donde ocurrió algo imposible. No oí voces, no vi luces, no tuve visiones. Era una presencia, una paz tan suave que empezó a llenar aquel cubículo como el agua llenando un vaso roto. Una paz sin lógica, sin explicación, pero tan real como el olor a moho en el aire. Y junto con esa paz llegó un recuerdo, tan vívido como si estuviera sucediendo allí mismo, frente a mí, Samuel, sentado bajo esa acacia años atrás, mirándome con esos ojos que siempre veían más allá de lo visible. Hijo mío,
Llegará el día en que sentirás que Dios te ha abandonado, pero los sentimientos mienten. Las promesas de Dios no, y cuando ya no sientas nada, aférrate a lo que sabes. ¿Qué sabía yo? Sabía que Jesús había muerto por mí. Sabía que Él había cambiado mi vida de adentro hacia afuera. Sabía que había visto a personas completamente rotas transformarse. Sabía que la paz que sentía allí conmigo no era producto de mi imaginación delirante. Era una prueba de que Dios estaba presente incluso cuando parecía silencioso. Así que me aferré a esa paz como un náufrago a un trozo de madera. Y allí, sentado en ese suelo húmedo, la ansiedad dentro de mí dio paso a algo más grande, un propósito. Tenía miedo de la muerte, por supuesto, pero la convicción de que mi vida, e incluso mi muerte, tenían un significado mayor en manos de Dios, eso me levantó. Cuando vinieron a buscarme al amanecer, yo no caminaba como alguien derrotado. Caminé como si estuviera acompañado. Era como si, a cada paso, la presencia que me había visitado la noche anterior me acompañara. Me ataron de nuevo a ese pilar de hormigón. El alambre de púas me desgarró la piel y sentí la sangre correr por mis muñecas. Pero, curiosamente, no me consumió. Miré a los 20 soldados que se preparaban para matarme y por primera vez no vi monstruos. Vi hombres heridos, hombres atrapados en cadenas invisibles, tan prisioneros como yo, hombres que vivían con miedo constante, a quienes se les había enseñado a matar para sobrevivir. Una profunda compasión me invadió. Perdónalos, Señor, porque realmente no saben lo que hacen. Solo más tarde me di cuenta de que estas eran las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. En ese momento entendí lo que es el verdadero perdón. No se trata de olvidar el error, se trata de ver el corazón roto que hay detrás. El comandante levantó la mano. Los soldados ajustaron sus rifles. Los dedos tocaron los gatillos. Cerré los ojos. Quería que mi último pensamiento estuviera completamente entregado a Dios. Nada más importaba. Jesús, susurré. Y en ese nombre lo deposité todo. Mi miedo, mi entrega, mi esperanza, mi vida entera. La mano del comandante bajó. El sonido que salió fue ensordecedor. Fue como si el cielo se hubiera partido en dos. El rugido de 200 balas explotando al mismo tiempo formó una onda de choque tan fuerte que vibró dentro de mi pecho. El humo llenó el aire seco, quemándome la garganta. Y por un momento, todo desapareció. El suelo aún temblaba bajo mis pies, pero algo en mi interior empezó a calmarse. Estaba vivo. Cada respiración que tomaba era una oración silenciosa. Volví a mirar a los hombres que habían intentado ejecutarme y comprendí lo frágiles que eran ante el poder de Dios. Ese terror absoluto en sus ojos no era solo miedo físico, era el reconocimiento de que se habían enfrentado a algo más allá de la comprensión humana. Sentí una oleada de compasión crecer en mi interior. No eran monstruos, eran prisioneros del miedo, instrumentos de un sistema que los había convertido en verdugos. Y en ese momento, recordé las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un escalofrío me recorrió la espalda y susurré, casi para mí mismo, Señor, dame fuerzas para amar incluso a quienes se me oponen. El comandante temblaba tanto que ni siquiera podía mantenerse en pie. Buscaba algo con la mirada. Quizás una explicación, quizás una salida, pero no había nada que pudiera comprender. Cayó de rodillas, su rifle deslizándose por el suelo, y en ese instante comprendí que ninguna justicia humana podía contener el poder de Dios. El mismo Dios que me protegió en ese ataque también estaba de pie ante ellos, silencioso, pero imposible de ignorar. Me habían salvado la vida. No había heridas, ni dolor, ni marcas más allá de la sangre que goteaba ligeramente de los cortes del alambre de púas. Mi cuerpo estaba intacto, estaba vivo, y allí, en ese profundo silencio, comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre. El amor y la protección de Dios no dependen de las circunstancias ni de la lógica humana. Él es real. Actúa de maneras que desafían la razón. En ese momento, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era solo alivio por estar viva, era la certeza de que Dios estaba conmigo, incluso en los momentos en que todo parecía perdido. Cada lágrima que derramé durante esas 72 horas de cautiverio, cada oración susurrada con desesperación, cada recuerdo de Samuel, de Amín,
de todos aquellos que habían sido transformados por el Evangelio, convergían en una sola verdad. Mi vida no me pertenecía, le pertenecía a Él, y Él aún tenía un propósito para mí. Aquellos hombres seguían allí, temblando, sin saber qué hacer. No dije nada, no hacía falta. El silencio transmitía un mensaje que ninguna orden ni ningún fusil podía transmitir. Dios es más grande que cualquier amenaza. Dios es fiel incluso cuando todo parece perdido. Y ese patio que momentos antes representaba una muerte segura, ahora se convertía en un testimonio viviente del poder y el amor divinos. Me puse de pie, sujeta por el alambre de púas que aún me ataba, y comprendí que mi fe, forjada en el dolor y la pérdida, no era solo una creencia, era una armadura, una luz capaz de atravesar cualquier oscuridad. Y allí, en ese instante, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi testimonio no terminó con mi experiencia cercana a la muerte. Comenzó allí, ante aquellos hombres, ante aquel mundo, ante el cielo que ahora se iluminaba con el amanecer. Y así, una vez más, puedo decir con total certeza, Jesús es real, su amor es real, y ninguna amenaza, ningún arma, ningún miedo puede borrar la verdad de su presencia. Dos de los hombres en la línea de fuego simplemente cayeron hacia atrás, como si alguien les hubiera arrebatado las fuerzas de golpe. Sus armas se estrellaron contra el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Otros tres no pudieron soportar la conmoción de lo que acababan de presenciar. Soltaron sus rifles y se desplomaron de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos, murmurando cosas que ni siquiera pude entender. Era como si, en su desesperación, hubieran regresado al primer idioma que aprendieron, buscando refugio en la infancia ante lo inexplicable. Uno de los más pequeños rompió a llorar desconsoladamente. Las lágrimas resbalaban por el polvo acumulado en su rostro, formando pequeños y limpios rastros. Repetía la misma frase una y otra vez, como si intentar comprender pudiera deshacer lo sucedido. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero lo que dijo a continuación fue lo que me impactó profundamente. Un hombre de barba espesa, de unos 30 y tantos años, curtido por años de violencia, dejó caer su rifle y corrió hacia mí. Tropezó con sus propios pies, se cayó, se levantó y siguió corriendo hasta llegar al pilar donde yo seguía inmovilizado. Y entonces, delante de todos, se arrodilló en el suelo, completamente abrumado, con el rostro bañado en lágrimas. «¿Quién eres?», gritó, casi sin voz. «¿Quién eres a quien ninguna bala puede alcanzar? ¿Qué clase de Dios es este que te protege así?». Respiré hondo y miré a mi alrededor. Por primera vez desde que cesaron los disparos, mis ojos captaron con claridad lo que me rodeaba. El pilar de hormigón al que me habían atado estaba destrozado. Los agujeros de bala lo atravesaban por todos lados. Había piezas faltantes, fragmentos esparcidos por el suelo. Incluso sin entender cálculos, cualquiera podría haber visto que debía de haber sido acribillado a docenas de balas. Los muros del edificio circundante contaban la misma historia. Destrucción total. Marcas de bala por todas partes, ladrillos rotos, trozos enteros arrancados. Era como si el patio hubiera sido engullido por un huracán de metal. Y allí estaba yo, de pie, ileso. No tenía sentido. No había explicación lógica, matemática, física, ni humana. Si 20 rifles disparaban en mi dirección y yo estaba atado a un pilar de menos de 30 centímetros de altura, no había a dónde correr. No había un ángulo seguro. No había ningún pequeño milagro allí. Era imposible estar vivo. A menos que... Levanté la vista al cielo, que ahora brillaba con la plena luz de la mañana, y en ese instante no necesité más pruebas. Simplemente lo supe. De una manera tan profunda, segura y absoluta que incluso hoy, al cerrar los ojos, siento la misma certeza. Alguien se interpuso entre mí y las balas. Alguien que no se podía ver, pero que era más real que el aire mismo. Alguien a quien ningún rifle de este mundo podría atravesar. «Suéltalo», gritó alguien. Ni siquiera sé quién era. El patio se convirtió en un caos de pasos, sollozos y voces temblorosas. Sentí unas manos nerviosas intentando cortar el alambre de púas que me ataba las muñecas. Cuando por fin lograron liberarme, el dolor fue como un fuego ardiente. La sangre que volvía a la circulación se sentía como un enjambre de agujas atravesándome la carne. Mis piernas no me obedecían. Me habría desplomado de no ser por varias manos.
Las mismas que antes me habían apuntado con armas, ahora me sostenían con suavidad. Me bajaron lentamente al suelo, como si fuera de cristal. Alguien me puso una botella de agua en los labios. Otro me presionó un paño limpio contra las muñecas sangrantes. Estaban a mi alrededor, pero ya no eran enemigos. Eran hombres destrozados, confundidos, aterrorizados por lo que acababan de presenciar. El comandante, el mismo que había dado la orden de ejecutarme, finalmente logró hablar. Su voz ya no tenía la aspereza que había escuchado antes. Era la voz de un hombre cuyo alma acababa de ser sacudida hasta sus cimientos, y preguntó: ¿Qué pasó aquí? Se acercó lentamente, como si cualquier movimiento repentino pudiera destrozar la realidad que aún intentaba procesar. El hombre que, minutos antes, había ordenado mi ejecución, ahora estaba arrodillado ante mí, con los ojos llenos de incredulidad. «Disparamos», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. 200 balas, quizá más. Vi la columna derrumbarse, los muros derrumbarse, pero tú sigues aquí, sin un rasguño, sin una marca. ¿Cómo? Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no eran lágrimas de miedo ni de dolor, eran lágrimas de asombro, de profunda gratitud y de reconocer que algo más grande que yo acababa de revelarse. Con voz ronca, solo pude decir: no fue mi poder, fue el Dios al que sirvo. El Dios que detiene las balas, transforma las ejecuciones en testimonios y ama incluso a quienes intentan destruir a sus hijos. El joven que había corrido hacia mí, aún temblando, levantó las manos al cielo. «Quiero conocer a este Dios», murmuró. «Enséñame, quiero conocerlo». Poco a poco, otros se le unieron. 3, 5, 10 hombres que minutos antes habían sido mis verdugos ahora estaban arrodillados en el polvo, rogando aprender sobre el Dios que acababan de presenciar en acción. El comandante permaneció de pie, con la mirada fija, intentando comprender lo imposible. «Esto es brujería», murmuró. «La magia negra no puede venir de Dios. Dios no protege a los herejes». Respiré hondo y con una claridad que provenía de algo superior a mí, lo miré directamente a los ojos. «Hermano, acabas de presenciar el disparo de 200 balas. ¿Cuántas veces has visto magia que protege en lugar de destruir? Esto no es brujería, es misericordia. Dios no solo me salvó, sino que evitó que fueras cómplice de una muerte que estaba bajo su protección divina». El comandante retrocedió, como si mis palabras tuvieran peso físico. Su rostro recorrió una serie de emociones: confusión, miedo, duda, hasta que finalmente se posó en lo que parecía haber despertado hacía mucho tiempo: genuina curiosidad. «Si tu Dios es tan poderoso», dijo lentamente, «¿por qué permite que otros de su pueblo mueran? He matado a muchos que clamaron a Jesús y no fueron protegidos como tú. ¿Por qué eres diferente?» Sonrió, sabiendo que era una pregunta justa. «No soy especial. Dios no ama mi vida más que la de cualquier otro mártir que murió por su nombre. Pero cada muerte, cada milagro, cada testimonio tiene un propósito en el plan mayor de Dios. Algunos son semillas que caen a la tierra, otros están llamados a vivir para que el mundo vea su poder y amor. Yo fui llamado a vivir para que ustedes vean que Dios es real, que su poder no tiene límites y que su amor llega incluso a quienes persiguen a sus hijos». Uno de los hombres que había caído de rodillas finalmente habló. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con cicatrices que contaban historias de violencia que no quería recordar. «En mis brazos cargué con la muerte de 17 personas», confesó, casi en un susurro. «Hombres, mujeres, incluso 2 niños. Sus rostros me persiguen cada noche. Cada vez que cierro los ojos, los veo. ¿Perdonaría tu Dios a alguien como yo? ¿Un monstruo con las manos manchadas de sangre inocente?» Me arrodillé ante él, ignorando el dolor intenso en mis muñecas. Tomé esas manos que él consideraba monstruosas y las estreché con fuerza. «Hermano, el Dios al que sirvo perdonó a un asesino llamado Pablo, que perseguía a los cristianos. Lo transformó en el mayor misionero de la historia. También perdonó a un ladrón crucificado junto a Jesús, prometiéndole el paraíso ese mismo día. No hay pecado tan grande, mancha tan oscura, monstruo tan terrible que Él no pueda perdonar. Todo lo que Dios pide es un corazón verdaderamente arrepentido».
Su cuerpo empezó a temblar intensamente. «Quiero perdón», gimió entre lágrimas. «Quiero paz. He vivido atormentado durante años. Quiero que esos rostros dejen de atormentarme. Quiero dormir sin pesadillas. Quiero ser más que un simple asesino». En esas horas ocurrió algo extraordinario. El patio que minutos antes había sido escenario de una ejecución se transformó en un santuario improvisado. 17 de los 20 hombres que intentaron matarme entregaron su corazón a Cristo. Compartí el Evangelio de la manera más sencilla posible. Hablé de un Dios que amó tanto al mundo que se hizo humano, que sintió dolor, tentación, rechazo y traición, y aún así eligió morir por pecados que no eran suyos, pagando por nosotros. Expliqué que la salvación no se gana con buenas obras, penitencia ni sacrificio. Es un don gratuito, aceptado solo con arrepentimiento y humildad genuinos. Uno a uno, aquellos hombres, acostumbrados a vivir como guerreros despiadados, comenzaron a derrumbarse ante un amor que no podían comprender, pero que anhelaban con todo su corazón. Oramos juntos, no formalmente, sino con sinceridad, a veces con palabras confusas, a veces en absoluto silencio. Algunos clamaban a Dios para que transformara sus corazones, otros susurraban confesiones entre sollozos, y muchos simplemente lloraban, liberando años de dolor y culpa acumulados. El comandante observaba desde lejos, con los brazos cruzados, y su expresión era difícil de descifrar. Los 3 hombres que no se habían unido a la oración estaban de pie junto a él, visiblemente incómodos, pero sin atreverse a interrumpir. Cuando finalmente alzamos la vista, el sol ya brillaba en lo alto del cielo, iluminando un patio que había sido testigo tanto del terror como de la redención. Debían ser cerca de las 10 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas desde lo que todos creían que era mi ejecución. 3 horas que no solo me salvaron la vida, sino que cambiaron radicalmente el destino de 17 hombres. ¿Y ahora?, preguntó el joven que corrió primero hacia mí en ese momento de terror. ¿Qué hacemos ahora? No podemos simplemente volver a nuestros puestos como si nada hubiera pasado, pero tampoco podemos desaparecer. Nos perseguirían y nos castigarían. Su preocupación era legítima. Cuando la fe se convierte en persecución política, cada decisión conlleva enormes riesgos. Me senté con ellos en círculo en el polvoriento patio y les dije: hermanos y hermanas, la verdadera fe no nos hace ingenuos ante el peligro. Jesús nos envió como ovejas en medio de lobos y nos pidió prudencia y sencillez. Algunos de ustedes pueden ser abiertos en su nueva fe. Otros necesitarán ser discretos, protegiendo sus vidas a medida que crecen espiritualmente. No hay una sola manera correcta de actuar. Pasamos horas discutiendo estrategias prácticas, cómo formar pequeños grupos de estudio secretos, cómo protegernos mutuamente, cómo identificar a otros creyentes ocultos en la comunidad y cómo acceder a Biblias y recursos sin levantar sospechas. Cada idea se consideró cuidadosamente, porque ahora cada paso podía ser cuestión de vida o muerte. Entonces, recordé algo crucial. Amén. ¿Dónde está mi hermano, el que capturaron conmigo? ¿Qué le hicieron?, pregunté. El comandante, que había guardado silencio hasta entonces, finalmente respondió: está vivo, en una celda del edificio principal. Aún no lo hemos interrogado. Estábamos esperando para terminar contigo primero. Necesito verlo, dije poniéndome de pie. Necesito saber si está bien. El comandante me observó un momento, con una expresión cautelosa, pero también con algo diferente, como si algo en su interior hubiera cambiado. Te llevaré con él, dijo finalmente. Pero después, tenemos que hablar. Hay cosas que debes entender sobre cómo llegamos aquí. Me condujo a través del edificio abandonado hasta una sección que servía de prisión temporal. Allí estaba Amin, sentado en el suelo, apoyado en la pared. Al verme, abrió mucho los ojos, sorprendido. Adi, jadeó. Escuché los disparos. Pensé que estabas muerto. No pudo terminar la frase. Rompió a llorar en silencio. Me arrodillé ante él y lo abracé. Estoy vivo, hermano. Dios me protegió de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. 200 balas y ninguna me alcanzó. Amén. Amin dio un paso atrás, mirándome de arriba a abajo, buscando alguna señal de herida. Cuando se dio cuenta de que decía la verdad, la transformación en su rostro fue inmediata. Confusión, asombro y finalmente profunda reverencia. Entonces es verdad,
susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Todo lo que me enseñaste, todo lo que leímos juntos. Sus ojos brillaron con una certeza recién descubierta. Las escrituras son completamente ciertas. Dios es real, Amín. Cada promesa, cada palabra, todo es real. Más real que cualquier cosa que podamos tocar. Dije esto con la convicción de quien acaba de escapar de las garras de la muerte. Él simplemente negó con la cabeza, todavía intentando procesarlo todo. A Amín lo liberaron esa misma tarde. El comandante, aún conmocionado, intentando disimular el temblor de sus manos, no declaró ninguna fe, pero parecía haber llegado a una conclusión simple. Mantener a los prisioneros tan claramente marcados por la intervención divina quizá no fuera buena idea. Antes de soltarnos, nos llamó aparte. «Escucha», dijo en voz baja, casi como si temiera ser escuchado por las paredes. «Lo que pasó aquí, sabes que no puedes andar gritándolo. Hay fuerzas en este país a las que no les impresionan los milagros. Solo ven amenazas. Si eres imprudente, no podré protegerte». Entendí perfectamente lo que intentaba decir. Luchaba contra su propia incredulidad, contra años de adoctrinamiento, contra la conmoción de ver una muerte predicha convertirse en un milagro viviente. Necesitaba tiempo, y yo lo respetaría. Amín y yo caminamos de regreso a casa prácticamente en silencio. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque, ¿cómo podríamos expresarlo con palabras? Salimos por la mañana para morir, y regresábamos con la absoluta certeza de que Dios caminaba entre nosotros. Al llegar al barrio, nos esperaba lo inesperado. La noticia de nuestra liberación nos llegó antes que nosotros. Halima corrió a los brazos de Amín con sus 4 hijos aferrados a sus piernas, todos llorando como si hubieran recibido a su padre de vuelta de la tumba. Mi familia llegó poco después. Mi madre, tan frágil, me abrazó con una fuerza que no había visto desde la infancia. Lloró como quien lleva días conteniendo la respiración. Dijeron que te habían ejecutado, que no había ninguna posibilidad. ¿Cómo sigues aquí? Porque Dios no había terminado conmigo, mamá. Respondí sin necesidad de pensar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. No conté la historia públicamente. Hice caso a la advertencia. Pero cuando Dios hace algo tan extraordinario, es imposible impedir que la gente hable. Los 17 hombres que se convirtieron en ese patio comenzaron a compartirlo discretamente con sus familiares cercanos. Esos familiares se lo contaron a otros. Y de repente, gente de barrios lejanos aparecía en mi puerta con las preguntas más inesperadas. ¿Es cierto que sobreviviste a 200 balas? ¿Es cierto que los soldados se arrodillaron? ¿Es cierto que Dios todavía hace milagros como ese? Nuestro pequeño grupo de 7 creyentes creció a 20 en cuestión de 2 semanas, luego a 40. En 2 meses, éramos 80. Y no fue por publicidad, panfletos ni grandes reuniones. Fue el resultado natural de vidas transformadas. Personas que antes se burlaban de la fe acudieron a mí con lágrimas en los ojos, implorando oración, desesperadas por algo real. Y Dios continuó actuando. Una mujer que llevaba 15 años luchando contra la infertilidad quedó embarazada tras una simple oración. Un hombre con una infección terminal, del que los médicos habían perdido toda esperanza, se levantó de la cama completamente curado. Un alcohólico conocido en todo el barrio, que lo había perdido todo, dejó de beber en cuanto oramos por él. Nunca volvió a beber. La fe se extendía como un reguero de pólvora entre la paja seca, pero un fuego que no destruía, transformaba. Uno de los hombres que se entregó a Cristo ese día, el mayor de ellos, el que confesó haber quitado 17 vidas, terminó convirtiéndose en uno de los evangelistas más impactantes que he conocido. Fue increíble verlo hablar, sin adornos, sin intentos de parecer mejor de lo que era. Simplemente dijo la verdad, cruda y redentora. Pasé años sembrando la muerte. Contó a pequeños grupos reunidos en casas escondidas. Pero en mi hora más oscura, el Dios de la vida me encontró y me ofreció algo que jamás podría devolver: el perdón. Y la gente escuchaba. ¿Cuánto escuchaba? Porque su transformación era tan visible, tan radical, tan diferente del hombre que todos conocían, que nadie podía dudar de que algo sobrenatural le había sucedido. Incluso el comandante, el que había alzado la mano para señalar mi ejecución, empezó a aparecer a lo lejos, siempre algo oculto. No decía nada, no cantaba, no rezaba, simplemente escuchaba con la mirada de quien lucha internamente.
Observaba cómo cambiaban vidas, cómo se restauraban historias, cómo la gente encontraba la paz, y no sabía qué hacer con todo aquello. 3 meses después de mi fallida ejecución, me llamó para una conversación privada. Fuimos a una gran acacia, similar a aquella donde tantas lecciones había aprendido de Samuel. Era como si Dios estuviera escribiendo un ciclo perfecto. «Seré directo», dijo mirando al suelo. «He visto cosas inexplicables. Personas que conocías desde hacía años y que nunca habían cambiado, de repente cambian. Paz donde antes solo había ira. Y yo no puedo quitarme ese día de la cabeza». Suspiró profundamente, como quien lleva un peso pesado. «Abdi, he ejecutado a muchos hombres, a muchos, pero nunca había visto nada igual. Nunca». Lo miré con calma. «¿Y qué significa todo esto para ti?». Tardó unos segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz sonó ronca. «Significa que he pasado toda mi vida en el bando equivocado, que serví a un sistema que usa el nombre de Dios como arma, que maté a hombres que quizás estuvieron más cerca de la verdad que yo». Tragó saliva con dificultad. «Y no sé si a alguien como yo se le puede perdonar». Le puse la mano en el hombro. «Rashid, si Dios perdonó a un perseguidor de cristianos llamado Saulo, si perdonó a ese anciano que cobró 17 vidas y hoy predica el Evangelio, ¿por qué serías tú la excepción? La sangre de Cristo no tiene favoritismos. Lo lava todo, todo». Esa noche, justo debajo de aquella acacia iluminada por la luna creciente, el comandante, ya no un comandante, sino simplemente Rashid, cayó de rodillas en el polvo y lloró como un niño cansado. Confesó la violencia, la culpa, los recuerdos que lo atormentaban por las noches. Confesó los nombres de las personas que él mismo había condenado. Y cuando rezamos juntos, vi su rostro, endurecido por tantos años de guerra, suavizarse de una forma casi imposible. Fue como si alguien hubiera borrado el peso de décadas en cuestión de minutos. Cuando nos pusimos de pie, respiró profundamente y dijo: «Me llamo Rashid, y ahora lo sé. Dios no solo te salvó ese día, también me salvó a mí, de mí mismo». A partir de ese momento, Rashid se convirtió en un aliado inesperado y absolutamente esencial. No podía declararse cristiano abiertamente sin causar un revuelo político, pero tampoco podía seguir fingiendo ser el mismo hombre de antes. En secreto, comenzó a protegernos. Nos avisaba cuando se aproximaban las investigaciones. Nos alertaba cuando los soldados registraban los barrios. Desviaba la atención, borraba pistas y ayudaba a las familias amenazadas. Era como un agente encubierto del reino de Dios dentro de la misma maquinaria que intentaba destruirnos. Mientras tanto, la comunidad cristiana crecía constantemente. En 6 meses, éramos más de 200 personas, 200 vidas salvadas, 200 testimonios vivos de que Dios sigue obrando, 200 luces brillando en un lugar donde siempre ha reinado la oscuridad. Lo que Dios comenzó en aquel patio de ejecución, nadie lo ha podido detener desde entonces. Y pensar que todo empezó con 200 balas que nunca encontraron mi cuerpo. A veces me pregunto cuántas vidas han cambiado porque Dios decidió decir no hoy esa mañana. 1 año después de aquel día que debería haber sido el último de mi vida, recibí una visita que jamás imaginé. Era un hombre muy joven. No tendría más de 18 o 19 años. Se detuvo frente a mí con una mezcla de timidez y urgencia, y dijo: Mi padre es uno de los hombres que estaban allí ese día. Me habló de ti. Me congelé. No sabía qué esperar. Pero entonces el joven continuó, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre siempre fue violento. Me pegaba, le pegaba a mi madre. Siempre estaba borracho, siempre furioso. Crecí pensando que eso era normal. Él respiró profundamente. Pero después de ese día, después de que intentó matarte y te vio con vida, cambió. Se convirtió en un hombre diferente. Habla con calma, pide perdón, nos abraza. Yo ni siquiera sé cómo lidiar con esto. Es como si alguien le hubiera arrancado un demonio. Luego me miró y dijo: Quiero al mismo Dios que transformó a mi padre. Quiero conocer a este Dios que detiene las balas y también sana los corazones. En ese momento, comprendí algo que nunca he olvidado. Un milagro nunca se limita al lugar donde ocurre. Se propaga, conmueve a familias, conmueve a vecinos, conmueve a generaciones. A medida que la comunidad crecía, también lo hacían sus necesidades. Reunir a la gente,
ya no era suficiente. Necesitábamos líderes preparados, enseñanzas sólidas y estrategias para mantener a todos a salvo. Y, como siempre, Dios abrió puertas que jamás habría encontrado por mi cuenta. Creyentes de países vecinos comenzaron a llegar discretamente a la región, trayendo Biblias escondidas en sacos de arroz y mochilas rotas. Organizaciones misioneras descubrieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a enviar capacitación teológica mediante mensajes cifrados. Una red de cristianos de todo el mundo comenzó a orar específicamente por nosotros, por protección, sabiduría y crecimiento espiritual. Y creció. Creció de una manera que solo podía ser obra de Dios. Y déjame decirte algo. Cuando una historia de fe te conmueve, no es solo para ti. El testimonio es como una semilla. Quien guarda una semilla en el bolsillo impide que se convierta en árbol. Si esto te afecta, por favor, compártelo. Alguien podría estar pasando por su propia noche oscura ahora mismo, sintiendo que Dios no lo ve, que Dios no actúa, que está solo. A veces lo único que uno necesita es escuchar que Dios sigue interviniendo, incluso hoy, incluso aquí. Escribe Dios de las balas si crees que ninguna situación es demasiado imposible para Él. Ahora, escribiendo este relato 3 años después de aquel amanecer que lo cambió todo, miro mis muñecas. Las cicatrices del alambre de púas siguen ahí, marcando mi piel para siempre. Estas son las únicas marcas que conservo de aquella mañana. Y cada vez que alguien duda de mi historia, le muestro estas cicatrices y le digo, estas son las únicas heridas que Dios me dejó, para que nunca olvide que Él estuvo conmigo. No quedaron como un recordatorio del dolor, sino como prueba viviente de la presencia de Dios en medio del sufrimiento. No evitó que me ataran, no detuvo la angustia, pero estuvo conmigo en medio del fuego y me sacó cuando nadie lo creía posible. Hoy nuestra comunidad cuenta con más de 500 creyentes. 500 personas decidieron seguir a Cristo, aún sabiendo que podría costarles la vida. No todas experimentaron milagros tan dramáticos como el mío, pero cada una lleva su propia historia de redención. ¿Y qué pasa con Amin, ese hermano que ha sufrido conmigo desde el principio? Se recuperó por completo de lo que parecía una enfermedad incurable. Hoy es uno de los líderes más queridos, y su sonrisa es la mejor prueba de que Dios sigue escribiendo historias imposibles. Hoy, dirige uno de los grupos de estudio bíblico más grandes de nuestra comunidad. Su historia de sanación, tanto física como espiritual, atrae a personas de toda la ciudad que buscan respuestas a sus propios dolores y enfermedades. Durante mi propia enfermedad, aprendí algo que cambió mi perspectiva de la vida. Hay algo peor que morir físicamente, es morir espiritualmente. Y hay algo más valioso que cualquier sanación del cuerpo, la restauración del alma. Dios me ha concedido ambas cosas, pero si tuviera que elegir, elegiría la sanación del espíritu cada día. Mi familia también pasó por un lento y complejo camino de transformación. El terror de casi perderme terminó uniéndonos. Mi madre empezó a asistir a nuestras reuniones en secreto, curiosa por este Dios que me salvó. Mi padre, en cambio, tardó meses en acercarse. Luchó con la presión cultural y la vergüenza de tener un hijo que había cambiado de fe. Incluso sin convertirse, empezó a hablarme, a escucharme atentamente y a mirarme con algo que rozaba el respeto cauteloso. Hace poco me dijo algo que me conmovió profundamente. Abdi, no entiendo del todo a tu Dios, pero veo que te ha hecho mejor persona de lo que yo jamás podría ser. Eso debe significar algo. Para mí, fue una victoria inmensa. Rashid, el comandante convertido, permanece en su puesto, pero ahora con una misión completamente diferente. Ha salvado innumerables vidas, desviando investigaciones, advirtiendo de redadas policiales y proporcionando documentos a cristianos que necesitaban escapar del peligro inmediato. Es un héroe silencioso, cuyas acciones difícilmente serán reconocidas públicamente, pero cuyo impacto es invaluable. En una conversación reciente, me reveló algo que me hizo llorar. Abdi, hay noches que no puedo dormir, pensando en todas las personas que maté antes de saber la verdad. Me pregunto cuántos eran inocentes, y el peso de eso a veces me asfixia. Le respondí, hermano, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro aún no está escrito. Cada vida que salvas ahora es un acto de redención. No borra el pasado, pero demuestra que Dios puede transformar incluso nuestras experiencias más oscuras
en un propósito mayor. Él asintió lentamente. Ahora entiendo por qué Dios no te dejó morir ese día. Necesitaba que viera algo que cambiaría mi vida por completo. Y cada vez que pienso en esas 200 balas que no me alcanzaron, recuerdo al Dios que nos sirve a todos. Un Dios que hace posible lo imposible. No todos los que se rindieron ese día permanecieron firmes. De los 17 que oraron conmigo, 3 volvieron a sus vidas anteriores. Uno por miedo a la persecución, otro por presión familiar y el tercero por razones que nunca reveló del todo. Estas pérdidas fueron dolorosas, pero aprendí algo que el propio Jesús experimentó. Algunas semillas caen en terreno pedregoso, brotan rápidamente, pero no arraigan profundamente. Esto no es culpa del sembrador, sino de la semilla y del terreno donde cayó. Los 14 que quedaron se convirtieron en pilares que sostuvieron nuestra fe y nuestra comunidad. Los 14 que se mantuvieron firmes se convirtieron en la columna vertebral de nuestra comunidad de fe. Hoy son líderes, consejeros, hombres de oración y testigos vivientes de que Dios transforma a los perseguidores en proclamadores del Evangelio. Sus historias son algunas de las herramientas más poderosas que tenemos para alcanzar a la gente, porque nadie puede negar una vida verdaderamente transformada. Quizás te preguntes si todo lo que he pasado, el miedo, el sufrimiento, la ejecución fallida, realmente valió la pena. Y te lo digo con absoluta convicción, valió cada segundo. Porque vi la mano de Dios actuar de una manera tan clara e innegable que cambió para siempre mi perspectiva de la vida. 200 balas volaron en mi dirección. Ninguna me alcanzó. 20 hombres presenciaron esto con sus propios ojos. Y esa certeza me dio una paz que ya no depende de las circunstancias. Ya no vivo con miedo a la muerte, porque la enfrenté de frente y descubrí que mi Dios estaba allí, entre mí y lo imposible. Ya no temo lo que los hombres puedan hacer, porque sé que mi vida pertenece a quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Si este testimonio te conmueve, compártelo con alguien que necesite recordar o descubrir que Dios todavía hace milagros. Escribe, Dios por las balas, no porque lo necesite, sino porque bendice a otras personas que pueden estar a punto de rendirse. Y quizás usted esté enfrentando su propia ejecución, no con rifles, pero con diagnósticos que suenan como sentencias de muerte, con deudas que parecen imposibles de soportar, con relaciones rotas, con vicios que te hacen sentir derrotado. Quiero recordarte algo. El mismo Dios que detuvo 200 balas no ha cambiado. Él también puede intervenir en tu historia. No puedo prometer que Él hará exactamente lo que imaginas. No puedo decir cuándo ni cómo vendrá el milagro. Pero te puedo garantizar esto. Si le entregas tu vida, algo eso sucederá. Él podría liberarte. Él puede sustentarte. Él podrá transformar su sufrimiento en un mensaje que conmoverá a muchas personas. Las cicatrices que llevo en las muñecas me lo recuerdan cada día. Son las únicas marcas que Dios dejó después de aquella mañana. Y lejos de avergonzarme de ellas, las veo como trofeos de gracia, recordatorios de que Él estuvo conmigo incluso en los peores momentos. Quizás tú también tengas cicatrices, algunas visibles, otras escondidas en lo más profundo de tu corazón. Déjame decirte algo. Estas cicatrices no demuestran tu derrota, demuestran tu supervivencia. Cuentan la historia de todo lo que intentó destruirte y fracasó. Incluso Jesús llevaba cicatrices después de la resurrección. Se las mostró a Tomás, no porque se le hubiera olvidado sanarlas, sino porque eran parte del testimonio. Eran prueba de que el mismo que murió, ahora vivía para siempre. Tus cicatrices también pueden ser parte de tu resurrección. Y al concluir esta parte de mi testimonio, quiero extenderles una sincera invitación. La misma invitación que he extendido a los soldados, prisioneros, vecinos, familiares y desconocidos. Si nunca has experimentado el amor de Cristo, si estás cansado de cargar solo con tus miedos, culpas y dolor, si deseas la paz que encontré en ese patio de ejecución, no necesitas esperar hasta estar al borde de la muerte. No necesitas una situación dramática. Todo lo que necesitas es un corazón sincero. Si quieres entregar tu vida a Cristo, si quieres experimentar el perdón, la paz y el propósito que solo Él puede dar, así que orad conmigo ahora. Si hoy, mientras escuchabas todo esto,
Algo se movió dentro de ti. Entonces haz de esta oración tu propia oración. Aunque sea simple, aunque un poco temblorosa. Jesús, no te entiendo todo. No entiendo cómo funcionan los milagros, ni puedo explicar lo que escuché aquí, pero algo en mi corazón me dice que esto es real. Y si eres el Dios que se entrega a la lucha por nosotros, entonces quiero conocerte. Admito que viví lejos, que tomé malas decisiones, que cargué con culpa y heridas durante demasiado tiempo. Por favor, perdóname, entra en mi vida, cambia lo que no puedo cambiar solo, y pon en mí esa paz que tantos dicen haber encontrado. Amén. Si oraste esto con sinceridad, aunque sea con timidez, algo ya ha comenzado dentro de ti. Quizás no te des cuenta de inmediato, pero se ha abierto una puerta entre tú y Dios, y Él siempre responde a quienes lo buscan de verdad. Si este testimonio te conmovió, compártelo con alguien que esté luchando por su propia vida. A veces, una sola palabra es suficiente para que alguien no se rinda. Escribe en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando? ¿Y cuál es tu mayor reto hoy para que podamos orar juntos como familia? Y recuerda esto con todo tu corazón. Tú no son las balas las que intentaron derribarte. Tú no estas son las lesiones que recibió. Tú no son las cicatrices que lleva. Eres hijo, eres hija del Dios que atrapa las balas en el aire si es necesario. Esta identidad lo cambia absolutamente todo. Desde Somalia, con cicatrices en las muñecas, pero con una paz que rebosa mi alma, dejo aquí mi testimonio, la verdadera historia de cómo 200 balas fallaron su objetivo, pero el amor de Dios me llegó a lo más profundo del corazón. Que el Señor te bendiga, que Él te proteja, que Él despierte en ti la misma paz imposible que yo encontré cuando me enfrenté a lo imposible. Amén.